basan su gozo en sus circunstancias, en las situaciones de la vida. Y, y están luchando, ¿verdad? Están luchando con esas actitudes. Y ellos piensan, bueno, voy a ser feliz cuando resuelvan mis problemas familiares o en mi negocio, voy a estar contento cuando baje de peso o cuando alcance una cantidad suficiente en el banco de dinero. Estaré gozoso hasta que cambie mis malos hábitos, hasta que mi cónyuge cambie o cambie o sea más espiritual. Pero ¿saben qué? En este mundo nunca vamos a llegar a, a un lugar donde todo sea color de rosa, donde todo sea bien perfecto, libre de problemas, libre de obstáculos, libre de desafíos. No vamos a llegar en este mundo a ver eso. Pero la pregunta es, ¿se puede vivir? ¿Se puede vivir feliz? ¿Se puede tener una vida llena de alegría en este mundo? ¿Qué hay de ustedes? Está difícil, ¿verdad? ¿Se puede o no se puede? Sí, se puede, claro que sí. Dios quiere que seas feliz, que estés alegre hoy. ¿Estás alegre hoy? Yo lo miro con una cara ahí de sueño. Dice que la alegría hermosa del rostro. Yo no los miro, bueno, yo los miro bonitos. Todo. Sí, entonces Dios quiere que seas feliz, independiente de los aguafiestas que están a tu alrededor o que están dentro de ti, ¿verdad? Dios quiere que disfrutemos cada día de nuestras vidas. Hay un pasaje en un salmo que yo creo que todos ustedes lo saben, el Salmo 118, 24, dice lo siguiente: este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. ¿Qué te está diciendo el pasaje? El pasaje no te está diciendo que nos vamos a alegrar mañana o la próxima semana o el próximo mes. No te está diciendo eso. O cuando no tenga problemas o medio lo resuelva. Dios dice que vas a estar alegre hoy, ¿sí? ¿Cuándo vas a estar alegre? Hoy. ¿Y cuál es el que te motiva a estar alegre? ¿Qué es lo que te motiva? Dios. Es en Él que tenemos que estar alegres. Dios quiere que vivas tu vida alegre hoy. Hoy. Y vas a amanecer mañana, si es que amanece, y vas a estar con la misma actitud. Y lo mismo te va a decir el Señor. Tienes que vivir tu vida alegre hoy. Y así sucesivamente. El Señor es la fuente de toda alegría, es la fuente del gozo. El Salmo 43, 4 dice que, es lo que nos dice ese pasaje: Dios es la fuente de toda mi alegría y gozo, dice el salmista. Él es la fuente. A Dios se le conoce como el Dios que excede de alegría, con un gozo rebosante. A Dios se le conoce eso. Es más, uno de sus nombres habla de eso. Y cuando estamos hablando de alegría, por supuesto que nos vamos a concentrar en el libro de Filipenses. En el libro de Filipenses, que consta solo cuatro capítulos que tiene. Y la palabra que se menciona muchas veces es precisamente gozo, o en otra versión dice alegre, o regocijo, ¿verdad? Se menciona 16 veces esa palabra. Si las empiezas a contar, son 16 veces. Y se le conoce al libro de Filipenses como la epístola del gozo, de la alegría. Y fue escrita por el apóstol Pablo hace aproximadamente en los años 60, 61, después de Cristo. Y les dije que esa epístola, esa carta, Pablo la escribió
supuestamente en una prisión en Roma. Ahí, más que todo, él escribió todas, casi la mayoría de las cartas en prisión. Y Filipos, la ciudad donde está esta iglesia, fue nombrada así, o tiene su nombre así debido al papá Filipos de Alejandro el Magno. Alejandro Magno, que ahí donde él fue, comenzó armó un ejército, dice, para conquistar el mundo de esa época. En el año 40 y pico después de Cristo, fue el escenario, Filipos fue el escenario de una importante victoria militar comandada por Augusto César. Es ahí donde él toma como una colonia romana a esa ciudad. Y fue privilegiada porque se le conocía como aquel entonces como la pequeña Roma. Ahí vivieron soldados legionarios, ahí se retiraban en esa ciudad y tenía todos los privilegios. Muchos de sus habitantes obtuvieron la ciudadanía romana ahí en ese entonces. Y Pablo la visitó en el segundo viaje misionero y en su tercero también, pero en su segundo viaje misionero, que está en Hechos 16, fue la primer ciudad en Europa actual donde Pablo fundó una iglesia. Y fue una mujer, Lidia, que era una mujer negociante que tenía dinero, fue la primera que se convirtió al evangelio, que recibió a Jesucristo como su salvador personal. Y después Pablo estuvo ahí varios días compartiendo el evangelio, y también se convirtió una chava que como que supuestamente adivinaba, que andaba haciendo negocios con unos que le tenían otros señores ahí, adivinando el futuro. Y Pablo le desarmó el negocio a esos tipos, lo metieron en la cárcel junto a Silas, que era su acompañante, y estuvieron en la cárcel. De repente un terremoto abre las puertas de la prisión y sale, y el carcelero, el que lo estaba cuidando, quería suicidarse. De repente le dice: Pablo, no, aquí estamos. Ahí Pablo le dio el evangelio y él y toda su familia se convirtieron al Señor en ese momento. La iglesia fue creciendo a medida que los hermanos iban compartiendo el evangelio de Jesucristo. Es así como crecen las iglesias, ¿verdad? Es así como crecen, dando el evangelio con entusiasmo, con valentía. Y era una iglesia muy bien estructurada. Si usted mira en el versículo 1, dice que tenía obispos o ancianos, pastores, que es lo mismo, más diáconos. Ahí estaba esa iglesia bien estructurada. Y eran muy especiales, Pablo los apreciaba mucho y les tenía mucho amor. No quiere decir que las otras iglesias no las apreciaban, pero ellos tenían esa conexión importante. Y debido a eso, Pablo escribió por un propósito, porque la iglesia de Filipos, que estaba en Filipos, le mandó una ofrenda cuando él estaba preso por medio de Epafrodito. Ya quiero que quieren tener más hijos. Bueno, ahí está el nombre, bien bonito el nombre, Epafrodito. Entonces, Epafrodito, me imagino yo que le lleva la ofrenda y, por supuesto, Pablo, hey, ¿cómo están los hermanos allá? Y empieza a contarle la situación de lo que estaba pasando en la iglesia. Lo interesante de esto, porque les cuento yo para que se ubiquen un poco, que Pablo escribió esta carta no en un ambiente acogedor, tranquilo, ¿verdad? Un ambiente bien bonito. Pablo lo escribió, como les dije, en una cárcel. No estaba en una playa, no estaba en una montaña así descansando, estaba en la cárcel. Recuerde que a Pablo lo llevaron a Roma porque él apeló al César que tuvieran un juicio ahí. Y el emperador en ese entonces era Nerón, un hombre sumamente loco, desquiciado,
malo. Ese Nerón le metía juego a los cristianos, los metía en el Coliseo romano. Si quería más luz en su jardín, pues los metía a los cristianos en una estaca y les prendía fuego. Era loco, le gustaba el fuego, chavo. Entonces, imagínate, ahí Pablo estuvo como 2 años preso, solito, avanzado de edad, supuestamente enfermo de sus ojos. Yo me imagino que parecía tiroides, se le brotaban los ojos. Esperando el juicio. Tal vez ya se imaginaba él que lo iban a ejecutar, ¿verdad?, por el emperador. No tenía privacidad, tenía un guardia las 24 horas, los 7 días de la semana. Y no solamente que estaba así, sino que estaba encadenado con él. Todos los planes, imagínate, todos los planes que él tenía se les vino abajo. Me imagino que él pensaba, todo lo que he pasado por andar fundando o plantando iglesias, aquí quedó todo, lejos de su tierra. Tenía todas las razones, toditas las razones para estar frustrado, para estar amargado, deprimido, completamente decepcionado e infeliz. Tenía todas las razones para estar así. Te pregunto, ¿cómo te sentirías tú? ¿Cómo te sentirías tú en una cárcel en la misma situación de Pablo? ¿Cómo te sentirías? Ponte a pensar. Pero muchas veces nos sentimos así. No solamente en una cárcel física, sino que en la cárcel de los aguafiestas. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Así nos sentimos muchas veces y andamos deprimidos con una cara, pero así, o así. Frustrados, desanimados, enojados, preocupados, y súmale todas las cosas. No sé cómo tú andas ahorita. Pero existe la cárcel de los aguafiestas. Ahora, ¿cómo es posible estar feliz? ¿Cómo es posible estar feliz? ¿Cómo Pablo expresa en su carta un montón de veces la palabra gozo, regocijo, alegría? ¿Cómo es posible eso? Porque la alegría no depende de las circunstancias ni las situaciones, no depende de eso. La alegría es una elección. La alegría es una elección. Tú decides vivir o tener una vida llena de gozo. Tú lo decides. Vas a ser feliz como decidas serlo. ¿Sí? Ahora, pasemos a lo negativo. Si eres infeliz, si estás triste, porque tienes conflicto con otras personas, por presiones de la vida, o estás muy cargado con muchos problemas, o estás sufriendo, no culpes a nadie o a algo por eso. Estás así porque así lo has decidido. Así lo has decidido. Así que la alegría es una decisión. No la buscas. No es una meta, la alegría tú la tienes que crear. Y esta carta, la carta de los Filipenses, es un manual para que puedas crear, para que puedas vivir una vida llena de alegría y ser feliz. Pablo, ahí en esa carta, capítulo 4, versículo 4, dice lo siguiente. Miren lo que dice Pablo. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, y hace un énfasis ahí. Se lo repito, dice. ¿Qué dice? Alégrense. Si podemos sacarle un montón de cosas, pero la cosa de este pasaje no es opcional la alegría. Te lo está diciendo, está en un verbo imperativo. Alégrense, hermano. Alégrense. ¿Y cuál es el objeto de la alegría? ¿Cuál es? Sí, gracias. Ese es el Señor.
es el Señor. Lo que te está diciendo aquí Pablo es siempre te está diciendo. Busquen la palabra siempre. Tenés que mantenerte con una actitud de alegría, de gozo inquebrantable que se origina ¿dónde? En el Señor, ¿verdad? Eso es lo que te está diciendo. Siempre, wow, pase lo que pase a mi alrededor, en mi vida, yo tengo que decidir estar siempre alegre. ¿Me entiendes? Y hay otros pasajes que te refuerzan lo que está diciendo Pablo aquí. En Juan 15:11, hablando Jesús a sus discípulos, le dice, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Entonces, ¿qué cosa le estaba diciendo el Señor ahí en Juan capítulo 15? Está hablando de las pámpanos y la vid. Entonces, Él está diciendo una cosa súper importante. Ustedes tienen que permanecer en mí. Ustedes tienen que estar conectados en mí. Eso es lo que está diciendo, lo que le está aplicando Jesús ahí cuando pasa por un viñedo. Entonces le dice, hey, tienes que conectarte. Cuando ustedes se conectan conmigo y pasan conectados conmigo, ustedes van a desbordar de gozo, van a estar alegres, Nehemías también, el capítulo 8, versículo 10, dice que el gozo del Señor, del Señor es nuestra fuerza. Pablo se lo repite también a la iglesia de que estaba en Tesalónica. Y le dice, está siempre gozosos. Es una decisión la alegría. Estar siempre gozoso. Y estás amarrado ahí con un montón de problemas cargados, dice. Pero tú tienes que decidir estar alegre, ¿verdad? El mandato es constante, siempre. Su fuente es el Señor, no la circunstancia. Pase lo que pase, hay que estar alegre en el Señor siempre. No buscas el gozo, no buscas la alegría en otras cosas, en eventos externos. En cambio, lo tienes que generar dentro de tu interior al cambiar tu perspectiva. Es pensar y actuar correctamente cuando nos conectamos, cuando tenemos la comunión con Dios, cuando nos enfocamos en su gracia, en su amor, en sus pensamientos positivos que lo encontramos en las Escrituras. Cuando empezamos a hacer lo que Él nos dice en la Escritura, cuando servimos a otros, cuando experimentamos su paz al depositar todas nuestras ansiedades a Él, cuando confiamos en su promesa que Él nos va a proveer de todo lo necesario, todo lo que necesitamos, cuando vivimos en el propósito de Él, el Señor es el que te da la capacidad para estar alegre siempre, siempre. Bajo su perspectiva, yo miro y enfrento todos los asuntos en esta vida, los que enfrentamos en esta vida. Así que el gozo, escriban ahí, es la satisfacción profunda y constante que proviene de la comunión con Dios independientemente de las circunstancias. Esa es una definición de gozo. Es la satisfacción profunda y constante que proviene de la comunión con Dios independiente de las situaciones externas. Y esta serie busca contestar esa pregunta de cómo tener una vida llena de gozo, de alegría. Y la respuesta será clave. Cada tema va a ser una clave para que puedas tú reflexionar en ella y decidir ser alegre, decidir que Dios tiene el control de nuestra vida y que podemos confiar en la suficiencia de Él, ¿verdad? Aun cuando estemos
pasando situaciones difíciles, porque Él las puede convertir o las va a usar para nuestro bien. Así que podemos elegir, decidir alegrarnos hoy, porque mi gozo está anclado, está conectado, permanece en Cristo, no en lo que estoy viviendo. El gozo es evidencia de mi confianza y madurez espiritual. Así que eso es lo que vamos a estar viendo en la serie. El tema de hoy es el punto de partida, es el primer paso que das para vivir una vida alegre. Y lo que vamos a, como el tema lo dice, vamos a tener que dejar, vamos a tener que soltar, vamos a meterle la tijera, ¿verdad? A esas cosas, remordimientos del pasado que a veces nosotros andamos ahí cargando. Eso te va a quitar el gozo. Entonces tenemos que lidiar con eso y lo vamos a hacer en 3 pasos. 3 pasos es lo que tiene enumerado ahí en sus hojas. Y quiero definir lo que es un remordimiento. Remordimiento es un dolor interno por algo que pasó en tu vida, o sea, heridas, traumas, alguna falta, una ofensa, y que no lo has resuelto, ahí lo andás, no lo has resuelto, acompañado de la tendencia a estarlo reviviendo o revivirlo constantemente. Así que el remordimiento y el gozo, ¿saben lo que es esto? Le sacan chispas. No pueden coexistir en nuestras vidas, ¿verdad? No pueden coexistir en nuestras vidas. Es como el agua y el aceite. Es así es. Se repelen, o sea, no se pueden mezclar. Es un estado de prisión interna que debe resolverse para que el gozo nazca y se manifieste plenamente. Los remordimientos son los aguafiestas de tu pasado que estancan el gozo en tu presente. Y como les pregunté al principio, todos conocemos a un aguafiesta. ¿Conoces algún aguafiesta para que me lo presentes? Todos conocemos un aguafiesta. Esa persona que llega a una reunión donde hay un ambiente bonito, alegre, y viene con una negatividad bárbara. Híjole, te dicen, no, te viene a decir, viene murmurando, viene criticando, viene con quejas, etcétera, etcétera. Te impregna esa negatividad y te arruina el momento. Y a veces no necesitamos otras personas que sean aguafiestas. A veces somos nosotros mismos los aguafiestas, los que nos hacemos daño. Así que, ¿cuál es tu aguafiesta? ¿Cuál es tu aguafiesta? ¿Qué es lo que te está robando el gozo en tu vida? ¿Qué es? Y quiero que entremos en el capítulo 3 de Filipenses. Vamos a entrar ahí y nos vamos a concentrar en un pasaje solamente. Pero hay que leer el contexto para que nos ubiquemos. Dice Filipenses 3, versículos 12 y 14, de eso vamos a tomar. Dice la palabra de Dios, Pablo hablando aquí, dice, no quiero decir yo que ya lo he alcanzado, ni que haya llegado a la perfección. Pablo estaba hablando de él mismo, es algo personal, y dice, y lo hace con mucha humildad, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Versículo 13. Hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Es la segunda vez que dice eso. Pero una cosa hago, dice, yo voy a tomar una decisión, dice. Una cosa hago, olvido lo que queda atrás y
y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora dice, yo no quiero decir que ya lo ha alcanzado. ¿Qué es lo que no ha alcanzado el Pablo? ¿De qué está hablando Pablo ahí? Está hablando de lo anterior, porque ahí no está. Está hablando, él dice, se lo voy a decir en mis propias palabras. Ustedes saben que la salvación es iniciativa ¿de quién? De Dios. Correcto, la salvación, el que da el primer paso es el Señor. Y Él viene, nos busca, nos toma de la mano, da su vida por nosotros y nos pone en un proceso de perfección, o santificación, o madurez, es la misma cosa. Y nos pone en ese proceso. Entonces, Pablo está diciendo, yo no me voy a conformar con solamente ser salvo por Cristo Jesús. Yo no me conformo, yo anhelo algo mejor, dice él. ¿Y qué es lo que está anhelando el apóstol? El versículo 10 lo dice. Dice, yo tengo una meta, yo tengo mi meta es la relación con el Señor. Yo quiero conocerlo más, dice. Yo quiero conocerlo, yo quiero identificarme con Él, que mi personalidad, mis deseos, mi entrega sea la voluntad del Señor. Yo quiero experimentar el poder del que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Yo quiero experimentar. Era la meta de Pablo. Yo no sé cuál es tu meta. Yo no sé qué es lo que tú quieres con el Señor. O te estás conformando. ¿O es suficiente con ser salvo? Dios tiene algo mejor para ti. Dios quiere que crezcas, que no te quedes ahí. Dios quiere que madures, que seas perfecto, o sea, madurez espiritual, crecimiento. Y ese es todo un proceso en esta vida que va a terminar cuando estemos ahí cuando o viene o nos arrebata o morimos y nos va a resucitar. Vamos a ser ahí completos, perfectos, en la perfección final, transformados completamente a imagen y semejanza del Señor. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo dice, desde el encuentro con Jesús, en Hechos capítulo 9, dice, yo llevo 25 años de haber confiado en Jesucristo y el Señor me dio un trabajo que hacer de ir a los gentiles y anunciarles el evangelio. Llevo 25 años en eso y he plantado iglesias, he discipulado a personas, los he entrenado, he levantado líderes, pastores, he escrito cartas. Desde el encuentro con Jesús y ahí en la cárcel donde está amarrado con un guardia. Y aquí estoy preso. Aquí estoy preso. Pero este no es el final de mi vida, dice él. Este no es el final. Aquí estoy, yo quiero, y lo dice con mucha humildad y lo dice con mucha determinación y propósito. Yo reconozco, no he llegado a la madurez espiritual en mi vida. No he llegado a eso, porque yo quiero esa meta final. Yo la quiero experimentar. Y así es lo que te está diciendo. Aquí vamos a encontrar 3 principios básicos para ser feliz, para estar alegres. Y el primero de ellos dice, no dejes, está ahí en su hoja, no dejes que los remordimientos del pasado definan tu presente. Entonces dice el apóstol Pablo, yo no lo he alcanzado todo. Yo no lo he alcanzado, yo no estoy maduro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Dice, y él decide hacer 2 cosas básicas, 2 acciones. Dice, hermanos, no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, dice.
olvido lo que queda atrás. O sea, tengo que soltar esas cosas que ya no me pueden acompañar, que no son necesarias en el presente. Tengo que soltarlas y me voy a extender a lo que está adelante. Y si notan, los verbos que aparecen ahí en el pasaje, olvidando y extendiéndome, son verbos que están conjugados en el presente continuo, que no solo es una vez que te vas a olvidar y te vas a extender, es todo el tiempo, es todo el tiempo. Es algo que tienes que tener una actitud continua, decisiones diarias. Y la palabra olvidar, dice, significa pasar por alto, no tener presente o en cuenta, ahí en mi mente. Tú tienes que decidir mantener una postura constante de no vivir en el pasado. Y eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. El contexto inmediato. Pablo habla de perseguir la meta, está diciendo, yo prosigo, yo me extiendo. Y usa las figuras de una carrera, usa de un atleta. Los atletas no pueden correr viendo hacia atrás. ¿Qué pasaría? Es lo mismo que dijo Jesucristo en Lucas 9:62. Nadie que pone su mano en el arado va a hacer esto, va a mirar hacia atrás. Es la misma idea. Tenés que librarte de distracciones, del pasado, y estar enfocado, estar con una dirección clara para tu vida. Acordemos que olvidar no significa tener amnesia, pérdida de memoria, sino que es una decisión consciente de no dar peso ni poder al pasado, a todos esos traumas, a todos los fracasos, a todas esas experiencias buenas y malas que has tenido. El énfasis aquí está en la dirección, no en lo que deja atrás, sino que hacia dónde se quiere ir, hacia dónde me extiendo. Ese esfuerzo por seguir adelante a pesar de lo que me está ocurriendo. Tengo que extenderme, dice Pablo. Pablo reconoce que el pasado puede estorbar el presente si no se maneja correctamente. En ese proceso tienes que estar lidiando con tu pasado, soltarlo y extendiéndote hacia la meta final. Dios te llama a no vivir atrapado en tus errores, a tener autoconmiseración, ni en tus éxitos de autogloriarte de esos éxitos pasados, sino a mantener los ojos en Cristo y en lo que Él quiere para tu presente y para tu futuro. Nunca debemos de olvidar algo, que lo mejor para nuestras vidas está más adelante. Nunca olvides eso. Cada día debemos de decidir constantemente no permitir que nuestros recuerdos, nuestras culpas, nuestras glorias pasadas nos detengan. Tenés que seguir siguiendo adelante. No tenés que esos remordimientos definan tu presente hoy. Tenés que ponerles alto. Y por eso dice el apóstol Pablo, olvida el pasado. Olvida el pasado. Y ¿saben qué nos dio un buen ejemplo? El Señor nos dio un ejemplo. El Señor dice que olvida lo que éramos nosotros. Cuando reconocimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal y le confesamos todos nuestros pecados, dice la palabra de Dios, creo que Miqueas dice eso,
dice que Él arrojó, tomó todos nuestros pecados, todos, y los arrojó al fondo del mar. Bueno, hay una canción que cantamos eso, ¿verdad? Eso está en Miqueas capítulo 7, versículo 19. Y dice en Jeremías 31, 34, los arroja al mar y nos dice, hey, te voy a perdonar todas tus maldades y nunca más, dice, me acordaré de tus pecados. Y ese mismo pasaje de Jeremías, el escritor de Hebreos lo repite 2 veces en 2 capítulos diferentes. Así que, ¿qué es lo que hace el Señor con nuestros pecados? Según el pasaje de Jeremías, nos perdona y ¿qué más? Es un perdón completo que hace el Señor. Y dice que no hay memoria de ellos. Los olvida para siempre. Es una decisión que toma el Señor. El olvidar de Dios no significa que también tiene amnesia. No significa eso. El Señor no va a olvidar las promesas que Él te hace. El Señor no olvida que está al cuidado de nosotros. El Señor no olvida el trabajo que haces tú para servir a Él, a los santos y a toda su obra. No te va a olvidar de eso, nunca se va a olvidar. Pero Él no trae los pecados, olvida los pecados nuestros. Él nunca te lo va a decir, mira, aquí está, y te lo va a rastrear en la cara. Entonces, que sos vos pecadores, hiciste algo malo. Nunca va a decir eso. Nunca te va a castigar por eso, nunca va a hacer un juicio por eso. ¿Verdad? No es que perdió la memoria, sino que elige activamente no recordar esos pecados para fines de juicio, para fines de castigo, sino que permite una relación nueva, una relación limpia contigo. Y te dice, yo tengo cosas nuevas para ti. Yo tengo cosas nuevas para ti. Dice 1 Corintios 5, 17, dice, todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una vida nueva ha comenzado. Así que la vida en Cristo implica un corte con el pasado para vivir en lo nuevo, para vivir las cosas nuevas que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ella. Así que no le des poder, no le des autoridad al pasado, no alimentes los remordimientos para que puedas avanzar en lo nuevo que Dios está haciendo o tiene para tu vida. Quiero contarte una historia. En una familia, había una familia que era buena para la fiesta. Todo lo que cumpleaños, logros, o se inventaban algo, lo celebraban. Y pasaban un ambiente bien bonito. Y invitaban al resto de la familia. Pero tenían un tío que era, ¿cómo decimos? El aguafiesta, ¿verdad? El aguafiesta de todos. Y ahí iba el tío. Y cuando empezaba se sentaba a platicar con todos ellos. Y empezaba la familia, los anfitriones, decir, mira, que tengo un negocio, que más. No te metas a eso. Pues, todo lo que ellos hablaban, todo se lo contradecía y todo le metía negatividad. Lo interesante es que con el tiempo, que cada vez que hacían fiestas, lo mismo hacía este tío, que lo terminaron llamando el aguafiesta de la familia. Así le decía, ahí viene el aguafiesta de la familia. Lo interesante es que con el tiempo se descubrió la razón por qué él era así, ya que en su juventud él había intentado poner un negocio, fracasó. Tenía un noviazgo, tenía una novia que le fue requete mal, ¿verdad?
no terminó su relación en forma dolorosa. Entonces, y otras experiencias negativas. Y todas estas experiencias lo marcaron tanto que sin darse cuenta, proyectaba todos sus fracasos pasados en la vida de los demás. Entonces, su pasado se había convertido en una sombra en el presente. Ahí andaba esa sombra, ¿no? Y haciéndole ver la vida desde el punto de vista de su lado, de su derrota, de sus frustraciones. Entonces, todo eso manifestaba este tío, ¿verdad? El resultado fue que en lugar de, cuando llegaba a lugares así, en lugar de animar a la gente, le daba vuelta a la tortilla y empezaba a desanimar a la gente. En vez de aportar alegría al grupo donde estaba él apagaba la esperanza de todos. Un día uno de sus sobrinos tuvo que confrontarlo. Le dice, vení tío, no seas aguafiesta, no seas aguafiesta. Tus palabras nos están afectando a todos. Y creo que todavía tú estás viviendo en el pasado, porque ya conocía su historial. Por eso, pero eso le dice, eso que tú viviste no tiene que definir tu vida, lo que Dios quiere hacer en tu vida hoy en el presente. Y eso, boom, lo marcó a este tío, al aguafiesta. Lo marcó, lo hizo reflexionar, reconoció, aceptó que había dejado que su pasado gobernara, tuviera el poder en el presente y que se había convertido en un aguafiesta, no solo para los demás, sino que para sí mismo. Y vuelvo a preguntar, ¿cuáles son esas cosas que tienes, que te tienen atado al pasado, que no te hace avanzar en el presente? ¿Cuáles son esas aguafiestas que te están robando el gozo en tu vida? Yo creo que tienes que hacer como este tío, tienes que reflexionar, tienes que identificarlas para que puedas deshacerte de ellas. Y ese es el número 2, es el principio número 2. Deshazte de los aguafiestas de tu propia vida. Tienes que abandonarlo porque te va a drenar emocionalmente. Son cargas que son difíciles de aguantar, que te agotan y no te dejan avanzar. Eso es una decisión que tienes que tomar. Si tienes los aguafiestas en tu vida, tienes que tomarla hoy para que puedas vivir con alegría tu vida cada día de tu vida. Así que mencionemos algunas de ellas. Hablemos del rencor. Esa es una de las más difíciles. El rencor. El rencor es mantener almacenada y viva una ofensa ahí en tu vida. Ahí la andas. Es cuando no solo recordamos el daño, ahí lo andamos recordando todo el tiempo, no solo lo recordamos, sino que lo revivimos, le sale, como lo resucitamos, ¿verdad? Sale ahí a nuestra vida y lo hacemos con enojo, lo hacemos con furia y con deseos de justicia y de venganza, de cobrarnos, ¿verdad? Es un aguafiesta que contamina el corazón y apaga el gozo. Donde hay rencor no puede florecer la alegría. ¿Estamos de acuerdo? No puede florecer la alegría. No puedes amar a Dios y estar ahí con pensamientos de venganza con otra persona. Eso no es coherencia. Miremos un pasaje. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar una iniciativa para arreglarlo. Tenemos que decidir perdonar. El perdón no es un sentimiento, es una decisión que tienes que tomar. Así que
Aun cuando no sientas el deseo de hacer, de pedir perdón, tenés que hacerlo, porque ese es el patrón que el Señor nos da. Colosenses 3:13, miremos ese pasaje. Dice, sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden, subrayen esa palabra, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Esta es la base. Así que ustedes deben perdonar a otros. Hay dos acciones recíprocas ahí que son orden. ¿Cuáles son? Sean comprensivos, o sea, tolerantes, pacientes. ¿Con quién? Con aquellos que nos ofenden. A todo aquel, dice, a todos que te ofendan. ¿Y cómo puede ser una ofensa? Yo te puedo mirar mal y vos puedes pensar una cosa mala. Yo puedo comentar algo, se me salió y te va a afectar. Y puedo hacer muchas cosas. Puedo decirte algo así hiriente, pues, o sea, yo te quise herir y te ofendí. Hay una ofensa ahí. Hay una ofensa de por medio. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Eso es, mira, hay que comprender, hay que ser tolerantes y pacientes. ¿Por qué te dice que hay que ser tolerantes y pacientes con todo el que te ofende, con las personas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, tenés que... Sí, porque somos débiles, cometemos errores. ¿Quién no comete errores aquí? Sí, yo te puedo ofender, tú me puedes ofender, cualquiera te puede ofender. Entonces, por eso la orden ahí del pasaje, hey, sean comprensibles, comprendan eso. A ver que no más andará cargando este tipo o esta tipa, ¿va? Que se le salió algo, o sea, no fue intención, se le salió algo, pongámoslo así. Entonces tenés que ser comprensible, tenés que ser paciente, tolerante con esas personas. Y aceptarlas como son. ¿Por qué lo vamos a aceptar así? Porque así somos nosotros y así nos aceptó el Señor y aún así nos perdonó el Señor. Ese es el modelo que nos da aquí el pasaje. El modelo es el Señor, ¿verdad? Para que no nos perdamos, ¿verdad? Es el ejemplo. Dice, así tenés que hacer, así como el Señor te perdonó, así tenés que perdonar a los demás. Y el perdón del Señor es completo, es gratuito, ¿verdad? Nos libra de la condenación, nos libra de la culpa y es un perdón incondicional. No está esperando que mejores, que seas otra persona, no está esperando. Lo mismo debemos de hacer nosotros. Va a haber personas que va a ser como una piedrita en el zapato. No sé si ya han experimentado que te andan molestando. Hay personas así. Te andan todo el tiempo, donde la miras te molestan, te ofenden, te ofenden, te ofenden, te ofenden. ¿Qué vas a hacer? Hay que soportar. ¿Sí? Dice, hasta que te haga callo. Sí, así es. Entonces, lo que te está diciendo Pablo, tenemos que practicar la gracia, el amor de Dios en nuestras relaciones. Así, la falta de perdón rompe la paz que Cristo estableció ahí en la cruz por nosotros. Lo rompe todo. Así que, pregunta, ¿a quién debes de perdonar? Esa es lo que tenemos que... ¿A quién tienes que perdonar? A todos. ¿Tenés alguna ofensa en tu corazón ahorita? ¿Sí? Piénsalo.
y busca un tiempo para arreglar, para hablar con esa persona. Eso se puede arreglar. Hay cosas del pasado que no se pueden arreglar. Ya pasaron. No puedes ir al pasado y arreglar. Pero hay cosas como el rencor, que andas cargando algo en tu corazón, te está marcando en el presente, te daña en el presente. Te tenés que arreglarlo. Tenés que ir a buscarlo, ¿verdad? Y practicar el perdón del Señor, que debe ser completo, radical, así como tú lo recibiste del Señor. Entonces, practica el ser comprensivo en la vida, con las relaciones, practícalo, soporta, ten paciencia de las personas. Te van a fallar, tienen sus peculiaridades, tienen sus debilidades, tienen errores repetitivos, ya sea en tu cónyuge, en tus hijos, en tu familia, compañeros de trabajo, en la escuela, en tus líderes y aquí en la iglesia también. Practica la comprensión, soportar a las personas. Que sea la gratitud del perdón de Dios que te motive a hacerlo. Así que el perdón te libera el corazón de ese veneno del rencor para poder vivir con gozo, con el gozo de Dios. El número 2, la culpa. La culpa es otro aguafiesta. Cuando hablamos de culpa podemos hablar de dos tipos de culpa. La culpa que es real. Real cuando dice, metí la pata, fallé. Tú lo reconoces. Digo, híjole. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer ahí? Bueno, tengo que confesar, tengo que reconocer que Dios dice que no es correcto lo que cometí. Entonces, estoy de acuerdo con Él, entonces digo, vengo y me arrepiento, vengo y le confieso mi pecado. Hey, Señor, sí, tú dices que metí las de, es cierto, las metí, perdóname. Dice que Él es justo para perdonar todas nuestras faltas. Pero hay un sentimiento de culpa, que es el más dañino. Tú sabes que eres perdonado por Dios, pero no puedes perdonarte a ti mismo. Entonces es bien sutil los sentimientos de culpa y es bien dañino. Sabes que Cristo murió por tus pecados, pero todavía estás viviendo atormentado por lo que hiciste, lo que no hiciste o lo que debió o que debiste haber hecho. Vives atormentado por eso. Yo tuve una experiencia así. La última vez que estuve con mi hermano, ya me venía para acá, estaba enfermo, ya fue una semana antes de que él muriera, y estaba ya despidiéndome de él, y vino una de mis sobrinas y me dijo, hey, vamos a comer, me llamaron, entonces yo no sabía si ir o quedarme con él, pero no la había visto, no había estado con ella. Entonces, sí, vamos. Y nos fuimos a cenar. Y Randy andaba conmigo a veces. Entonces, y regresé a decirle adiós a mi hermano, a orar con él. Pero después de que yo venía en el avión para acá, ni le ofrecí comida a este tipo, a mi hermano. Ni le dije qué es lo que quería. Ya cuando él ya había fallecido y había pasado la presencia del Señor. Me quedé con ese sentimiento de culpa y me anduvo marcando, cosas sencillas así, me anduvo marcando todo el tiempo y cada vez que me acordaba me hacía daño. Son cositas pequeñas, pero hay cosas que hacemos y nos sentimos culpables y eso es bien dañino. Entonces tenés que deshacerte de eso. ¿Cómo lo podemos hacer? Tenemos que reconocer que Cristo ya pagó el precio completo y ya perdonó todos nuestros pecados. No hay deuda pendiente. Su sacrificio fue suficiente. Lo que ese sentimiento de culpa ya lo perdonó. No tienes por qué condenarte a ti mismo. Porque Romanos 8:1 dice, no hay ninguna condenación, dice, para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna. Así que no hay que mortificarse, creer que Dios
no solo perdón, sino que olvida. Dios ya decidió olvidar nuestros pecados. Así tenemos que preguntar, ¿y por qué yo no sigo cargando con lo que Él ya lo olvidó? Ya lo pagó, correcto. Esos son sentimientos de culpa. Así que la otra aguafiesta, las penas, esos pesos emocionales que llevamos por pérdida, por decepciones o sufrimientos que hemos tenido en el pasado. Son recuerdos que duelen y que heridas que ahí están sangrando, no se han cerrado. Por ejemplo, la muerte de un ser querido, una relación rota, una traición o una injusticia, un montón de cosas. Ahí está, pero hace daño. ¿Qué hacer con todas esas penas? Reconoce, expónele, entrega tu dolor delante de Dios. El salmista en el Salmo 62:8 dice, derrama tu corazón delante de Él, dice. Así que debemos de derramar eso en nuestro corazón, decirle nuestra pena, nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Número 2, creer que Dios transforma el dolor en propósito. No hay despropósito en nuestras heridas, no las hay. Jesús dijo en Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, dice, porque ellos recibirán consolación. Y 2 Corintios capítulo 1 dice que Dios es un Dios misericordioso, Dios de toda consolación, que nos consuela cuando estamos sufriendo. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos con esa misma consolación que el Señor nos da, podamos consolar a otros que sabemos que están sufriendo. Ese es el propósito del sufrimiento. Y Dios es el único que te puede sanar. No hay nadie más. Dios es el único. Dice, ¿por qué? Porque Él entiende lo que estás sufriendo. Él lo entiende porque Él pasó por eso. Él fue traicionado, Él fue herido, lo dejaron solo, fue rechazado, fue mutilado. ¿Qué no lo hicieron al Señor? Entonces, Él entiende tu sufrimiento. Dice Salmo 147:3, dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Otro aguafiestas, los logros o éxitos que nos enorgullecen. El gozo no depende de lo que yo ya logré, sino de lo que Dios quiere seguir haciendo en mi vida. Este aguafiestas ocurre cuando una persona vive atrapada en los éxitos o logros del pasado. Ahí vive, es que yo fui alguien que triunfó, yo fui alguien que hice esto y que lo otro, y solo te pasa hablando del pasado y vive estancado en el presente. Solo tiene ojos para lo que él hizo anteriormente en su vida. Pablo no solo dejó atrás su pasado de pecado, porque él lidiaba con pecado también, sino que también sus logros, de su reputación, sus éxitos. Él dice ahí en el capítulo 3, dice, yo era israelita de la mera cepa, miembro de la tribu de Benjamín, fariseo, celoso de la ley. Yo andaba persiguiendo a los de la iglesia, a los cristianos. Yo obedecía completamente la ley. Era un tipo que se inflaba, ¿va? Dice, pero cuando él confía y cuando él entiende que no es por logros, esfuerzos humanos la salvación, él dice lo siguiente en el versículo 7 y 8. Dice, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es,
Todo lo demás, dice, no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Ahí pusieron una palabra bien bonita, basura, pero el original dice estiércol, el pupú. Eso es lo que dice. Lo considero estiércol todo eso. Ahora, ¿qué cosas, pregunta, qué cosas valiosas, éxitos, logros de tu pasado tienes que soltar para que no te estanques y sigas adelante en tu relación con el Señor? Eso es lo que nos tienes que poner a pensar. Entonces, porque hay un peligro cuando estás viviendo de los éxitos del pasado. Hay peligro. Te hace conformista y no sigues avanzando. Dejamos de depender de Dios porque confiamos, porque lo hicimos bien antes, lo vamos a estar haciendo igual y nos desvía del propósito del Señor. Isaías 43, 18, 19 dice, no se acuerden de las cosas pasadas, ni consideren las cosas antiguas. He aquí que yo hago una cosa nueva. Pronto surgirá, dice el profeta Isaías. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? El crecimiento espiritual, siguiendo el contexto, es continuo. Sí, es continuo. Hay mucho que aprender. Tenemos mucho que aprender. No te tienes que conformar con lo que ya eres. Dios quiere enseñarte mucho más. Dios quiere que lo conozcas mucho más. Dios quiere mostrarte más. Dios quiere usarte más a ti. No te conformes con lo que eres hoy. Claro, tienes que agradecer. Sé agradecido. Trae memoria tu pasado, las cosas buenas, pero enfócate en el presente. Eso ya pasó. Y por último, vive avanzando hacia la meta. Dice el apóstol Pablo, extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y hay un versículo que vamos a ver ahorita, es Hebreos 12:1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, y aquí está hablando la imagen de un atleta que sigue adelante, despojémonos de todo peso, o sea, del pasado, del pecado que tan fácil nos enreda y corramos, dice, con perseverancia la carrera que tenemos delante de nosotros. Así que, perseverancia, sé constante, no te estanques, sé intencional, sigue creciendo, sigue sirviendo, no te canses de servir, sigue aprendiendo con humildad. Todos tenemos mucho que aprender en nuestras vidas. Y pregúntate, ¿en qué quiere Dios que crezcas hoy? ¿Qué nueva área tienes que fortalecer? Hay cosas débiles en nuestra vida. ¿Qué es lo que tienes que fortalecer en tu vida? Tu relación con Dios, ahí en tu familia, tus hábitos, tus malos hábitos. ¿Qué es lo que tienes que fortalecer? Ponte metas a lo que quieres lograr. Ponte metas para que vayas en pos de ella. Así que la alegría florece cuando tengo metas, cuando tengo una visión clara adelante, no cuando quedo atrapado en el ayer. Hay cosas que en el pasado no se puede cambiar. Hay unas que sí los puedes arreglar, pero tienes que hacer algo. El futuro no ha llegado, está ahí está enfrente, pero hoy puedo elegir vivir con alegría, enfocado o anclado en la alegría que me da el Señor. Termino con esta frase. El pasado no debe terminar tu presente ni robar tu futuro. La alegría
se encuentra al abandonar lo que quedó atrás y avanzar hacia la meta que Dios puso delante. Ánimo, hermanos, lo mejor está por venir.